5 de la tarde hora en Centroamérica, 6 de la tarde en Panamá, 7 de la noche en Caracas. Bienvenidos a Es Noticia Venezuela. Por los próximos 60 minutos, Andrea Ramírez y un servidor, Carlos Ruiz Galán, daremos un repaso por lo que fue, es y será noticia en Venezuela. Siempre es un placer darle la más cordial bienvenida en nombre del equipo de profesionales, excelentes profesionales que a lo largo de esta hora estarán acompañándonos para llevarle a usted lo más destacado, lo más importante que ocurre en la nación suramericana, que hoy sin duda ha generado noticia mundial con lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral. De esta manera damos inicio recordándole siempre nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, y nuestro sitio en internet www.cb24.tv. La opinión de usted siempre es valiosa, importante, así que le invitamos con la etiqueta En Venezuela a acompañarnos y a enviarnos sus comentarios. Damos inicio de esta manera. Hablemos de firmas, aquellas que adornan decenas de archivos dentro del Consejo Nacional Electoral, u otras que se guardan en las manos de aquellos que buscan por la vía constitucional un país mejor. Aunque esto de constitucional es meramente simbólico, ya que en Venezuela la Constitución, que fielmente se hospedaba en cualquier bolsillo de las camisas del expresidente Hugo Chávez, es ahora solo un símbolo. Esa Constitución que nació dentro de la Asamblea, que hoy es escenario para que 112 diputados sean víctimas de ataque por parte de los otros poderes del Estado, o sea, el que no ve, que es el judicial y sus magistrados, el que no habla, en manos del defensor del pueblo Tarek William Saab, y el que no escucha, o sea, el Ejecutivo, usted, presidente Nicolás Maduro. Regresemos a las firmas. Detrás de cada una de ellas, que no son solo garabatos, hay una persona que apuesta por sus derechos, por sus ideales, por no hacer más filas en busca de comida, por no ir una y otra vez al aeropuerto a despedir a un amigo, un familiar, por no despedirlos tampoco en las puertas de un hospital, donde las medicinas son un vago recuerdo que se ahoga en fiebres, en enfermedades. Hablemos de firmas, hablemos de firmas. Usted está viendo CB24, una ventana a la libertad de expresión, un medio de comunicación donde las opiniones, sin importar su color, son bienvenidas. Y comenzamos con la número 1, la del Poder Electoral venezolano, que se pronunció este martes sobre el futuro de las firmas, del revocatorio. Veamos la siguiente nota. Director, cuando quiera. El anuncio del Poder Electoral en Venezuela se produce 8 días después de que las autoridades electorales validaran una primera fase del proceso y pasar a una segunda etapa. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que si se cumplen todos los requisitos establecidos en la norma que regula el referendo revocatorio, la recolección del 20% de expresiones de voluntades se podría realizar a finales de octubre de este mismo año. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre, una vez cumplido con todos los requisitos que establece. La rectora Tibisay Lucena aseveró que no aceptará presiones de ningún tipo. Luego de este proceso pasarán 90 días continuos para la ejecución del evento refrendario. Pero veamos qué tiene que decir el líder opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky. Enlazamos directamente con Capriles TV en su programa Pregunta Capriles. Ya de la tarde salen con una presentación como si estuvieran explicando a unos estudiantes sobre lo que significan nuestros derechos políticos que están plasmados en la Constitución, para al final no decir nada, tratar más bien de hacer una presentación para, hablando de tiempos e insistiendo en los tiempos, para dejar sembrada, que ya el gobierno, basta ver los medios públicos, para sembrar una matriz de opinión. Y la matriz de opinión que aspiran a sembrar es aquello de que no hay tiempo. Eso es lo que ellos pretenden. Anoche estaba circulando, incluso nos habían dicho la fecha anoche, ya había
dentro del Consejo Nacional Electoral nos decían, mire, mañana van a dar, es decir, hoy van a dar la fecha del 20%, y cuando fueron a presentar la lámina de todos los procesos, de los cómputos, la señora Lucena, como que fuera un ángel caído del cielo, que ella ha sido siempre respetuosa de las leyes, que ella siempre ha respetado el reglamento. Falso. Un ejercicio, hoy lo que vimos, un ejercicio de cinismo, de hipocresía, de burlarse de la gente a través de la televisión, porque no lo hacen, no son capaces de darle la cara a ningún barrio, a ninguna comunidad de nuestro país. Entonces, bueno, poniendo todo allí con los lapsos y todo, y cuando llegan al tema del 20% lo borraron, estaba en blanco. Ella después dice, el podría para nosotros, señora Tibisay Lucena, es inaceptable, no lo vamos a aceptar, sépalo, porque usted no es la que decide sobre nuestros derechos que están plasmados en la Constitución. Si a usted no le gustan los derechos que nosotros tenemos en esta Constitución, bueno, busque los mecanismos para la modificación de la Constitución. Pero esta Constitución está vigente y ahí están nuestros derechos constitucionales, los de todos los venezolanos. Por cierto, esta Constitución antes la defendían con mucha fuerza los voceros del oficialismo. Hoy no les gusta la Constitución. Bueno, las vueltas que da la vida, las vueltas que da además todo este proceso que nosotros estamos viviendo. Entonces, bueno, al final lo que se quería era empezar a poner ahí una cantidad de lapsos y desmoralizarnos, hacernos a nosotros el podría, es como, bueno, no sabemos, y después entonces sacó unos comparativos y después todo para confundir a nosotros los venezolanos. Lo primero, como lo dijimos hace unas 4 horas en la Declaración de la Unidad, nosotros Estábamos escuchando al gobernador del estado Miranda, líder opositor Enrique Capriles Radosky, haciendo referencia precisamente a la nota que veíamos antes de entrar con Capriles, lo que dijo la número 1 del Poder Electoral venezolano, Tibisay Lucena, de que esta recolección del 20%, lo que antes era el primer paso, que ahora es el segundo paso, podría darse, Andrea, a finales de octubre. Así es. Y además han ratificado que la marcha del 1 de septiembre sigue en pie. Pero ya hemos retomado la señal de Capriles TV. Sigamos escuchando lo que tiene que decir el gobernador del estado Miranda. El revocatorio empieza a confundir, pero no se atreve a decir que el revocatorio no sería este año. No se atreve a anunciarlo firmemente. No se atreve. Ya todo es para confundir. Porque ella sabe que robarle el derecho político a los venezolanos significa colocar al país en la total incertidumbre. Que Venezuela entre en un panorama absolutamente incierto. Un panorama además que si hay alguien con sensatez en el gobierno, si todavía quedan algunas personas con algún poquito de sensatez en el gobierno, saben que esto coloca a Venezuela en un escenario de una posibilidad cierta de una explosión social. Y si aquí viene una explosión social, a los primeros que van a barrer esa explosión social son a ustedes, señores del gobierno, que el país los aborrece. La gente los detesta a ustedes, los aborrece. Ustedes tienen en este momento, no, yo diría más que ustedes concentran todos los sentimientos negativos de los venezolanos, todos los tienen concentrados. Ustedes tienen el monopolio de lo negativo en este país. Ese monopolio lo tienen ustedes. Además del monopolio de la corrupción, ustedes tienen el monopolio de todos los sentimientos negativos del pueblo venezolano. Entonces, ella no se atreve a decirlo. Y ahí es donde yo voy, para que entremos de una vez en las preguntas, empecemos a revisar el Twitter, las preguntas de la gente, para responder todas sus interrogantes. Mire, ellos no quieren revocatorio, nosotros sí queremos revocatorio. El pueblo venezolano quiere revocatorio. ¿Quién puede más?
¿Ustedes, 20% del país, o nosotros que representamos y que formamos parte? No, yo diría, formamos parte, para que nadie se sienta, no, somos un colectivo del bueno que representamos y que podemos ser hoy el 80% del país. ¿Quién puede más? Usted, señora Lucena, usted no quiere revocatorio, nosotros sí queremos. Usted no quiere que los venezolanos tengamos una solución pacífica, constitucional, democrática, electoral. Nosotros sí queremos. Usted no lo quiere, nosotros sí queremos. ¿Quién va a poder más? Usted y las 3 señoras del Consejo Nacional Electoral, con este grupito que está ahora en el Palacio de Miraflores, el que no sale de Miraflores. Vamos a ver si ustedes pueden más o podemos más nosotros. Y allí yo quiero reiterar, ratificar. Yo he estado recorriendo el país entre todas las responsabilidades que tengo en nuestro estado, porque no lo vamos a dejar solo y nunca lo dejaremos solo, porque jamás le entregaremos este estado, como también el país va hacia el proceso de cambio. Ya nosotros hemos ido logrando en algunos espacios el cambio, pero obviamente nos falta que sea ya en toda Venezuela. Pero entre nuestra responsabilidad aquí y recorrer el país, dejar el pellejo, hay que ver que ustedes, no lo digo en términos de victimizar, ni mucho menos, pero mire, nosotros vamos por tierra, por agua, no es que llegamos en directo en una avioneta a un aeropuerto. Nosotros tuvimos que irnos para poder regresar. El domingo nos vinimos desde Ureña hasta el Vigía, para después esperar casi 2 horas en el Vigía para poder después regresar. Y lo hacemos con todo el compromiso. Pero lo que le digo, estamos nosotros recorriendo el país, y hemos recorrido, ya hemos estado, si sumamos Miranda, son 3 estados del país, en las últimas semanas, organizando al pueblo venezolano, anunciando la movilización del pueblo venezolano desde todos los rincones, desde allá de Carúpano, como puedo decir yo, desde Isla de Toas, en el estado Zulia, para movilizarnos a la toma de Caracas, para que nosotros tengamos la fecha del 20%, no un podría. Para nosotros un podría es inaceptable. No aceptamos, señora Lucena, su podría. Ustedes no tienen ninguna razón, porque aquí está el reglamento, ustedes no tienen ningún respaldo legal para hacer lo que están haciendo. Entonces los venezolanos vamos a exigir nuestros derechos, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer desde todos los rincones a Caracas, porque pareciera que la única manera que ustedes se tomen en serio al pueblo venezolano y ustedes respeten al pueblo venezolano es que la movilización sea a Caracas. Y por eso es el 1 de septiembre. Hay gente porque esto cuando se anunció el 1 de septiembre, yo veo, oye, el que no esté de acuerdo, haga su actividad, aporte, porque veo, entonces, yo lo decía hoy en la declaración a los medios, movilizar un país no se logra por el Twitter. Nosotros hicimos la convocatoria para empezar todo eso, articularlo en todo el país. Llevo días. ¿Y cuántos pueblos uno organiza en unos días? Uno necesita tiempo para la organización, para que entendamos que esto no es una marcha más, esto no es una movilización más, esto es que los venezolanos defendamos nuestra Constitución, se nos respete nuestro derecho en un país que cambió, que quiere solución, y evitemos que Venezuela se siga hundiendo. El país se nos está hundiendo. Venezuela, que lo sepa el mundo, es un país en emergencia. También tenemos que continuar con la agenda internacional, la Organización de Estados Americanos, lo de Mercosur. Nosotros hicimos una visita a Paraguay, Argentina, a Brasil. Es completamente inmoral que Nicolás Maduro asuma la presidencia de Mercosur o de cualquiera de las instancias internacionales. Es absolutamente inmoral. Es una inmoralidad entregarle la presidencia a Maduro. O sea, la presidencia no la ejerce el pueblo venezolano. Maduro, el que pretende él dirigir
tener la presidencia pro tempore de Mercosur. Bueno, y ahí están los países en una posición firme. Tenemos que continuar con la agenda internacional. Yo creo que hay que invitar a personalidades para el 1 de septiembre de nuestros países hermanos. Yo mañana, y así también se los informo, yo mañana voy a viajar en horas de la tarde, voy a viajar a Perú, voy a la ciudad de Lima. El día jueves voy a tener un encuentro con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a tener una reunión con él. Vamos a pedir también, por supuesto, que Perú y la voz de Perú, de nuestros hermanos peruanos, también se haga sentir como han sido solidarios hasta ahora, que exijan que en UNASUR, en todas las instancias, exijan que el gobierno del señor Maduro tiene que respetar la Constitución y tiene que respetar el derecho que tenemos los venezolanos. Entonces, para el 1 de septiembre, para aclararlo del 1 de septiembre, cuando se anunció el sábado, yo estaba, recorriendo pueblos del estado Táchira. Estábamos el sábado, estábamos por allá, creo por camino a Colón, San Juan de Colón, estábamos cuando se hizo el anuncio. Entonces, ayudemos todos. El revocatorio es la única solución que tenemos nosotros para la crisis política. Si no hay revocatorio en el país, ¿qué va a pasar en nuestra Venezuela? ¿Cómo vamos a nosotros lograr el cambio? ¿Cuál es el panorama entonces para nuestro país? Porque nada que la economía se recupera, nada que los motores del señor Maduro prenden, ninguno prende, todo es un montaje mediático. Entonces sacan un barco y entonces dice, está llegando la comida, pura mentira, puro cuento. Mientras tanto los venezolanos siguen en cola, mientras tanto los venezolanos pasando hambre, mientras tanto los enfermos muriéndose por la falta de tratamiento médico. Estamos en una emergencia, que lo sepa el mundo. Y nuestra insistencia es porque no queremos la explosión social, queremos la solución pacífica, constitucional, democrática y electoral. Y ahí reitero a todos para darle paso a sus preguntas. Sí hay revocatorio, porque esa es una decisión que ha tomado el pueblo venezolano. Y no nos lo van a regalar. Vamos a luchar por él, como ha tenido que ser todo. Este gobierno no regala nada. Este es un gobierno que se roba todo. También se quiere robar el revocatorio. No le vamos a dejar que se robe el revocatorio. No le hagamos caso a una persona perturbada, como ustedes saben quién, el señor de apellido Rodríguez. El señor está perturbado. ¿Quién le puede prestar atención a él? ¿Quién le puede prestar atención al otro que sacamos de Miranda, lo votamos por ladrón, por corrupto, lo sacamos de aquí? Terminó refugiado en un estado, terminó por allí refugiado en una lista para ver si a través de la lista, como no los doblaba la unidad, entonces se colaba para ser diputado. Ahí está, que ni va a la Asamblea Nacional, que lo que le quedó fue un programucho que tiene en la televisión, en el Canal 8, un programucho. Eso, ¿quién le puede prestar atención a él? Como la gente le presta, que la gente escucha a Maduro por la posición que tiene. Lo tenemos que escuchar por la posición que tiene. Ahora, ¿ese señor tiene credibilidad en el país? ¿Los venezolanos tenemos confianza en ese señor? No. Están simplemente ocupando posiciones. Entonces nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos, los venezolanos. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra esperanza, soñar con lo que queremos. Yo sé que es muy difícil, pero bueno, tenemos que sacar energía de donde podamos. Tenemos que sacar nuestras convicciones hoy más que nunca, ponerlas al frente. O sea, tenemos nosotros que seguir sorteando los obstáculos como lo hemos hecho hasta ahora. ¿O es que acaso no hemos sorteado los obstáculos? ¿O es que acaso no eran estos mismos los que decían que era imposible que se lograra la asamblea, que no había forma, el como sea, todo aquello? Y ahí está, lo hemos derrotado, porque Venezuela cambió. Usted estaba escuchando al gobernador del estado Miranda, líder opositor venezolano, Enrique Capriles. Usted está viendo CB24. Recuerde que nuestras citas en Twitter, @CB24TV. Suba a bordo, sea copiloto de este programa y acompañe sus opiniones con la etiqueta En Venezuela. Es momento de una pausa comercial, ya regresamos.
que es la única forma en que la Asamblea Nacional no pueda legislar es que se disuelva, es lo que están planteando. Están planteando un golpe de Estado. Bueno, sigan gritándolo. Y yo les recomiendo aquí que no se les ocurra, que midan bien su triunfo, le pongo comillas, que midan bien sus fuerzas verdaderas. Según la encuesta más reciente realizada por la firma Interlaces, en Venezuela el descontento y el malestar alcanza el 81%. Debido a la situación que atraviesa el país, 8 de cada 10 venezolanos rechaza de alguna manera el modelo actual. De acuerdo a la encuesta publicada por Interlaces, el 80% de la población se encuentra por lo que considera como una crítica situación de desabastecimiento de 42 productos básicos que ha alcanzado al 62% de hogares. Los venezolanos manifestaron lo complicado que es hallar alimentos para la familia. Está mucho más crítico, la situación de verdad es insoportable, sinceramente es insoportable. A las 4 de la mañana haciendo esta cola aquí para comprar una harina pan o un arroz, lo que llegue, hermano, no hay manera. ¿Cómo ve? ¿El país va por buen camino? No, vale, eso lo llevó quien lo trajo. A pesar del descontento, el director de la encuestadora, Oscar Schemmel, indicó que un porcentaje importante de los venezolanos no quiere una solución por medios violentos. Además, los venezolanos han dado demostraciones incesantes de que están apostando a la paz, a la estabilidad, a las respuestas electorales. En ese mismo sentido, el dirigente opositor social cristiano José Alberto Zambrano, en diálogo con La Voz de América, destaca que la encuesta refleja el sentimiento del pueblo, por lo cual asegura que es primordial una salida negociada. Un diálogo donde existan elementos conjuntos, tanto del gobierno como de la oposición, por supuesto entendiendo que en el diálogo no está ni el referéndum, ni los presos políticos, ni mucho menos el canal humanitario. Sin embargo, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz informó que a pesar de las encuestas, el gobierno revolucionario está tomando todas las medidas para solventar la situación de desabastecimiento en el país. Tenemos que ser eficientes en la siembra y ser lo más eficientes en las importaciones y en la distribución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Después de que las cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieran el pasado 4 de agosto para discutir las medidas que permitirán la reapertura de la frontera en común, finalmente ambas partes se pusieron de acuerdo. Veamos la siguiente nota. Autoridades de Migración Colombia y del Certificación Migración Extranjera se reunieron en San Antonio del Táchira, al lado de Venezuela, para afianzar los acuerdos en materia de seguridad y flujo migratorio en pro de la apertura definitiva de la frontera. Durante el encuentro, el gobernador de Táchira, José Vielma Mora, planteó la creación de una canasta básica con régimen especial de aduana fronteriza como forma de evitar el contrabando de productos venezolanos hacia Cúcuta. Estamos trabajando sobre una canasta básica donde los colombianos puedan comprar productos venezolanos. Vamos a hacer una canasta básica en temas de alimentos, madera, comercial, entre otras. También se mostró a favor de la creación de una cédula fronteriza, propuesta que surgió tras la reunión de las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez el pasado 4 de agosto en Caracas. Se darán pasos agigantados para crear tarjeta de identidad fronteriza única en el mundo. El documento permitirá tanto a colombianos como a venezolanos cruzar de un país a otro para hacer compras, para conocer sitios turísticos y para visitar una y otra nación en plan de disfrute. De concretarse esta propuesta, sustituiría el Tratado de Tonchalá, el cual mantenían en vigor ambos países y permitía el ingreso de venezolanos y colombianos a las naciones con solo mostrar el documento de identidad. Tratado de Tonchalá perdió vigencia. Hay cosas que deben ir valorando y estudiando. Estas medidas se sumarían al aumento de la gasolina decretado en 4 estaciones del estado Táchira, como parte, según las autoridades venezolanas, de un modelo para combatir el contrabando y darle el precio justo al combustible venezolano. Muchos usuarios rechazan la medida. El incremento representó un 160%. Es imposible para uno que darle un sueldo mínimo, tanquear un carro así. Pues yo considero que eso es un abuso por parte del gobierno. Las políticas económicas de este gobierno son todas nefastas, son malas. El gobernador Vielma Mora garantizó que ambas naciones trabajan para abrir lo más pronto posible la frontera. Estamos comprometidos con la pronta apertura de la frontera. La fecha de la reapertura de fronteras se lo reservamos al presidente.
El pasado 17 de julio fue la última vez que se abrió la frontera entre ambas naciones de forma temporal. En aquella oportunidad, al menos 130.000 venezolanos cruzaron a Cúcuta para comprar alimentos y medicinas que en su país no consiguen debido a la grave crisis. Y llegó la hora de darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la jornada de este martes. Se trata del señor Asdrúbal Aguiar, director de Iniciativa Democrática de España y las Américas y un reconocido jurista y escritor venezolano. Señor Aguiar, gracias por los minutos acá en CB24. No, grato placer escucharle y totalmente a la orden para responder cualquier pregunta que considere pertinente. Ok, señor Aguiar, muchísimas gracias por su tiempo y empezamos con la primera pregunta. Usted es venezolano, vive en Venezuela, tiene una trayectoria política excelente, podríamos decir. ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de Tibisay Lucena esta tarde? ¿Cuál es el ambiente que se vive en estos momentos en Caracas? No, el ambiente general en el país es de absoluta irritación. Es un acto de provocación en donde da la impresión de que el gobierno se siente cercado y no tiene otra alternativa que empujar las cosas hasta el precipicio. ¿Qué quiero significar yo con esto? El gobierno tiene miedo efectivamente de salir del poder. Sabe que efectivamente la realización del referendo revocatorio antes del mes de diciembre implica inevitablemente la salida de Nicolás Maduro del ejercicio de la presidencia de la República, junto con su propio equipo de gobierno. Ellos me imagino que se observan o se miran en la situación que está viviendo la familia Kirchner en este momento. Me imagino que estarán observando la serie de juicios que por vínculos activos con el narcotráfico ha tenido parte de la cúpula militar, política y policial del gobierno de Chávez y de Maduro, y ante esas circunstancias no han hecho otra cosa que atrincherarse. No hay salida democrática, según ellos, en el país, y para sacarlos tendría que sacarlos por la vía de la violencia. O sea, no tiene otra explicación el hecho de que la señora Lucena en el día de hoy haya dicho de que el referendo revocatorio, si se llega a realizar, se realizaría en el 2017. ¿Qué significa esto? Que de ser revocado Nicolás Maduro, continuaría su vicepresidente de la República, el que él escoja, que puede ser incluso su propia esposa, Cilia Flores, en el ejercicio del poder, o podría escoger al mismo teniente Diosdado Cabello para que concluya el mandato de los 2 últimos años. Lo cierto es que Venezuela esta situación no la logra sostener desde ningún punto de vista. Yo la verdad que a mí me resulta esto absolutamente inédito, a pesar de haber ejercido funciones como ministro de Relaciones Interiores y como gobernador de Caracas. Aquí lo normal era que los gobiernos que se sentían atrincherados o se sentían de alguna manera cercados por la propia opinión pública tratasen de abrirle paso democrático a las situaciones, inclusive aceptando la posibilidad de salir del gobierno e ir a la oposición. Aquí en este caso la situación es que se han cerrado las vías electorales, sobre todo después del resultado del pasado 6 de diciembre de 2015, en donde la oposición obtiene la mayoría calificada de los miembros de la Asamblea Nacional. Así que cambió el color político en el país, pero el gobierno no acepta abandonar el poder por las vías electorales y constitucionales. Y precisamente, señor Aguiar, usted en conjunto o junto a un grupo de expresidentes latinoamericanos y de España han hecho un pronunciamiento enmarcado en esta agrupación IDEA, y han hecho un pronunciamiento que emplaza a la Organización de Estados Americanos y a los organismos internacionales a tomar medidas y a ponerle la lupa a lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué esperan ustedes como miembros de esta organización de parte de la comunidad internacional? Mire, el foro Iniciativa Democrática de España y las Américas, de la que hacen parte, por cierto, muy respetables presidentes centroamericanos como Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez, el doctor Calderón Fournier, en el caso de Costa Rica, ellos ciertamente lo que hacen es una alerta al resto de los gobiernos de América Latina, porque recuerden ustedes que tanto la Organización de los Estados Americanos como la UNASUR son organismos representativos de los gobiernos que están en ejercicio.
Y obviamente si los gobiernos que están en ejercicio son insensibles frente al quiebre democrático que acaba de tener lugar en Venezuela, el hecho de que le cierren la vía electoral al pueblo venezolano mediante un galimatías por parte de un poder electoral coludido con el poder ejecutivo, eso simplemente cierra las compuertas de la democracia en el país, lo que acaba de ocurrir también en Nicaragua. Entonces la gran pregunta que nos hacemos y que se hacen los expresidentes es ¿qué pasa con los gobiernos democráticos de la región? Tienen que tener en este sentido una actitud mucho más proactiva. La Organización de los Estados Americanos nace como un ente multilateral de seguridad colectiva de la democracia. Por eso está allí la Carta Democrática Interamericana, que es el instrumento constitucional. El señor Almagro felizmente ha estado a la altura de las circunstancias. En el caso venezolano presentó un informe realmente admirable. Ese informe está en proceso de apreciación por parte de los gobiernos, pero no median ni siquiera las medidas más elementales, como las gestiones diplomáticas entre los propios gobiernos para tratar de reconducir al señor Maduro y al señor Ortega hacia los cauces de la experiencia democrática, que es la que justifica la presencia de todos nosotros en este tipo de organizaciones. El caso de Mercosur es mucho más escandaloso todavía. Se intenta alzar por la vía antidemocrática con la presidencia Venezuela de Mercosur y justamente el resto de los miembros principales, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Paraguay, que no aceptan a Venezuela porque no cumple con los cánones democráticos que se piden en Mercosur y tienen totalmente paralizado el organismo, cuando ahí deberían tomarse medidas de acuerdo con los protocolos de Ushuaia para tratar entonces de marginar al gobierno de Venezuela de este tipo de organización. Pero algo hay que hacer, se está desmoronando, así como hay un aliento democrático en Brasil, en Argentina, en Perú. Uno nota un proceso de declinación acelerada de la experiencia democrática tanto en Nicaragua como en Venezuela. Nos vamos a nuestras redes sociales en este momento, en Twitter, @C24TV. Nos preguntan, ¿por qué la posición de los expresidentes hoy y no ayer cuando eran presidentes? ¿Por qué esta diferencia? Porque vemos esta carta que la firmaron más de 25 expresidentes. ¿Por qué esta posición hoy y no cuando la tuvieron en el poder? Mira, yo creo que es todo lo contrario. La totalidad de los expresidentes que integran este foro ad hoc, que se conoce por IDEA, son presidentes que ejercieron el poder y respetaron celosamente el principio de la alternabilidad democrática en sus propios países. Yo no recuerdo la experiencia en ninguno de los casos de ellos, sean presidentes de derecha, de centro, de izquierda, hayan sido buenos, malos o regulares presidentes, ninguno de ellos puede ser señalado de haber atentado contra la experiencia democrática en sus propios países. Lo que se está planteando en el caso de Nicaragua es que el señor Ortega simplemente acabó con la democracia, simplemente usó las fórmulas democráticas para acabarla en su contenido. Y en el caso de Venezuela hubo una suerte de rebatiña electoral durante el tiempo en que la revolución se sentía que contaba con el apoyo y el beneplácito del pueblo. Pero en el momento mismo en que perdieron el beneplácito popular, le han cerrado al pueblo incluso la vía democrática referendaria que está consagrada constitucionalmente en Venezuela. Hugo Chávez se sometió a esa experiencia en el año 2004, Maduro está totalmente negado a esa posibilidad. La manifestación de voluntad popular que tuvo lugar el 6 de diciembre indicaba no solo una elección de diputados de un partido o de otro partido, sino que la mayoría determinante nacional que votó por 112 diputados que hacen la mayoría calificada, le marcó un nuevo rumbo al país. ¿Por qué? Porque la crisis humanitaria absolutamente inaceptable, esa suerte de milagro económico al revés que vive Venezuela, es el producto del modelo marxista que ha tratado de implantarse en Venezuela. El fracaso en Rusia, el fracaso en Europa Oriental parece que no hubiese sido suficiente. Y algunos tratan entonces de transitar hacia un modelo de apertura económica, pero con autoritarismo político, que es el caso de Nicaragua. En el caso de Venezuela es todo lo contrario, es la repetición de los mismos errores de Rusia, de los mismos errores de Cuba en Venezuela, y ahí están las consecuencias. No hay medicinas,
hay una hambruna realmente inaceptable, no se consiguen alimentos básicos, no hay repuestos para poder sostener la actividad económica, no hay insumos, no hay divisas, y el país a punto de una explosión de carácter social. Cuando se pidió la solución de carácter electoral, la referendaria, acudir a un referendo revocatorio, es para evitar lo peor, justamente la posibilidad de que la salida a la situación venezolana, que es una situación agoniosa, no es política, es ya humanitaria, tenga lugar por la vía de los hechos. Señor Aguiar, voy a retomar de nuevo la pregunta y la voy a complementar con un ejemplo concreto. La presidenta Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica, ¿por qué no fue tan contundente como lo es hoy cuando fue presidenta? O sea, ¿por qué hoy los expresidentes que se pronuncian en la carta no fueron tan contundentes cuando eran presidentes? Mire, yo lo que quiero significarle es lo siguiente. La Carta Democrática Interamericana fue adoptada de manera unánime en el año 2001 por todos los gobiernos de las Américas. Después que asumió la Secretaría General de la OEA, José Miguel Insulza, pretendió hacer ver que el tema de la democracia era un tema propio del fuero doméstico de cada gobierno, que en eso no podía meterse ningún otro gobierno. Vale decir, cada quien puede hacer su democracia a su manera, inclusive estas democracias atípicas como las venezolanas, en donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Pero le pongo un ejemplo, por ejemplo, don Miguel Ángel Rodríguez, en el momento en que tuvo lugar el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 11 de abril del año 2002, recuerdo que fue quien movilizó al Grupo de Río con la finalidad de que se pudiera protestar contra la situación que estaba ocurriendo en Venezuela, y se trató en esa oportunidad de la primera aplicación que se hace en el hemisferio de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, por eso lo que debo decirle es lo siguiente: el problema de comparar, podemos tener presidentes buenos, malos o regulares, presidentes más eficientes o menos ineficientes, pero no hay una duda, y el caso de Laura Chinchilla es ejemplar. No se trata de una presidenta que asumió el poder para quedarse en el poder, no se trata de una presidenta que haya cerrado medios de comunicación social en su país, no se trata de una presidenta que haya tenido presos políticos como los hay en Venezuela, y no se trata de una presidenta que en este caso hubiese cerrado todas las fuentes de la actividad económica y confiscado el aparato productivo nacional en Costa Rica, como ha ocurrido en Venezuela, dando como consecuencia justamente el tema de la hambruna que se está viviendo en estas circunstancias. Por eso yo digo, más allá del juicio de valor que cada país y cada pueblo puede hacer con relación a quienes han sido sus presidentes, no hay duda alguna de que quienes están hoy en día manifestándose en defensa de los valores de la democracia fueron presidentes que en sus ejercicios pasaron por lo menos el test democrático, porque respetaron el principio de la alternabilidad democrática, y muchos de ellos, por cierto, gobernaron en minoría, lo que no quiere aceptar el señor Nicolás Maduro en el caso venezolano. Él no acepta la posibilidad de ser un gobierno minoritario frente a una voluntad mayoritaria, contraria y opositora que hoy reside en la Asamblea Nacional. Señor Aguiar, fíjese, usted ha descrito la situación en Venezuela, la situación política, como inédita. ¿Qué sabemos del proceso, cómo avanza el proceso de la activación de la Carta Democrática en el caso venezolano, para evitar lo que muchos ya han vaticinado que podría ocurrir, que es una explosión social en ese país? Mire, comienzo por lo último. La explosión social está a la orden del día. Yo, que fui gobierno, le debo decir que yo podía preocuparme por las manifestaciones públicas, pero los gobernantes no deben tenerle miedo a las manifestaciones públicas cuando creen en la cultura de la protesta. Pero yo me imagino la situación que yo viví durante el gobierno en que fui ministro de Relaciones Interiores, que fue el gobierno del presidente Caldera, con las colas de personas que pasan horas y días frente a las farmacias y frente a los mercados y frente a los centros de abastecimiento para no conseguir absolutamente nada. Eso es gasolina sobre el piso. Basta con que una pequeña chispa se prenda para que se queme la totalidad del país. De enero hasta el día de hoy hemos tenido solo en las zonas urbanas de Caracas aproximadamente 35 personas que han sido linchadas o quemadas vivas,
justamente por tratar de robar alimentos por una situación, en este caso, de necesidad. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que ocurre? Que el conjunto de gobiernos que están sentados en la Organización de Estados Americanos han estado a la espera de que la posibilidad de un diálogo democrático se dé en Venezuela de manera tal de resolver la situación. Pero lo cierto es que yo sí debo decirlo con absoluta claridad, más allá de la posición firme que ha tenido el gobierno de Brasil, el gobierno de Perú, que ha sido muy clara. Noto una gran posición dubitativa en el gobierno de Colombia. Me imagino mirándose en el ombligo por el tema de la negociación de paz que intenta alcanzar con la FARC y para la cual considera que es un ancla fundamental la buena relación con Cuba, lo que implica la buena relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero yo lo que quisiera alertar, y por eso la importancia de llamar a la conciencia a los gobiernos, si en Venezuela se produce un estallido social que genere más muertes de las que ya estamos teniendo, la responsabilidad de esas muertes va a ser de los gobiernos democráticos que por omisión no fueron capaces de activar mecanismos de gestión diplomática, de facilitación o de mediación para resolver la crisis venezolana a tiempo. Si en Venezuela se produce una ruptura institucional mediante una acción de carácter militar, porque se va a la vía de los hechos cuando se aparta totalmente la solución electoral, la responsabilidad será de los gobiernos que han omitido su comportamiento en la OEA. Felizmente, debo decirlo, el secretario general Luis Almagro ha estado a la altura de las circunstancias y ha venido ejerciendo su cargo con una admirable fortaleza moral. Es, como lo decía el presidente Mujica, un esclavo de los principios, un esclavo del derecho, que está haciendo todo lo posible en medio de los temores que todavía abrigan muchos gobiernos de la región, y que eso es más que evidente. Señor Asdrúbal Aguiar, director de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, más claro imposible. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Seguiremos en contacto. Usted estaba escuchando, como le decía, Asdrúbal Aguiar, director de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas, que no es un político más, es una persona que fue ministro de la presidencia, gobernador en Venezuela y que hoy nos dio sus declaraciones, que como digo, más claro imposible. Un corte comercial y ya regresamos para hablar de los narcosobrinos y de estos nuevos ministros y las denuncias que tiene la DEA por narcotráfico en su contra. Usted está viendo CB24. No hay 85% de desabastecimiento, sino de marcas comerciales. Las fallas son puntuales y alternantes, pero no hay una falla general que diga que es el 85% de... un número, pues, no sé, 15% probablemente de falla lo que tenemos. Además, tengo los periódicos colombianos que los reviso antes que los venezolanos. Ahí dijeron, por ejemplo, que en Colombia todas las que fueron venezolanas eran guapas, bien comidas, no estaban pasando hambre, estaban robustas. Quiere decir que aquí no hay una crisis humanitaria como lo quiere establecer otros países para aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Estamos pasando hambre, estamos pasando necesidades, no hay mercado y donde venden el mercado se forman unos desórdenes que la gente se estropea unos con otros por comprar cualquier cosita. Al bebé tuve que venirlo a vacunar aquí porque en Venezuela no hay ni siquiera vacunas para los bebés recién nacidos. No hay medicinas de ningún tipo, no hay pastillas anticonceptivas. Y es una paradoja porque fíjate, no hay pastillas anticonceptivas, pero tampoco hay leche, tampoco hay pañales para los niños. Entonces, ¿cómo hacemos? Y aquí no hay una crisis humanitaria como lo quiere establecer otros países para aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Continuamos, usted está viendo C24 y en este momento nos vamos vía Skype hasta Estados Unidos con el periodista venezolano experto en la materia que vamos a abordar, el señor Casto Ocando, amigo de la casa. Señor Ocando, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Casto, en esta oportunidad queremos conversar con usted sobre la designación de estos generales como ministros
en el gobierno venezolano, un premio que le dio Nicolás Maduro a un par de generales que fueron señalados por la DEA y el gobierno de los Estados Unidos de andar involucrados en narcotráfico. ¿Por qué Nicolás Maduro premia a los generales venezolanos otorgándoles estas carteras? ¿Es una protesta, es una medida de seguridad para protegerlos? ¿Cuál es tu lectura a esta designación de estos generales incursos en narcotráfico? Sí, es realmente, en mi opinión, un desafío absurdo que hace el gobierno de Maduro, Nicolás Maduro, y probablemente presionado por algunos militares que también están en esta componenda de, digamos, de narcomilitares, del cartel de los soles, como se conocen. Y yo creo que esto es más bien como una huida hacia adelante, es decir, es como si en Colombia hubiesen designado en la época de Pablo Escobar, por decir, a uno de los lugartenientes de Pablo Escobar como una figura pública importante, ¿no? Esta persona va a estar encargada, la persona que estamos hablando, que es Néstor Reverol, un general de la Guardia Nacional, que por cierto fue candidato a ser ministro de la Defensa y fue rechazado abrumadoramente dentro del ejército. Ahora se está imponiendo y, por cierto, eso está generando un malestar. Ahora, se produce esto porque el papel que juega Néstor Reverol es muy importante para el sostenimiento de Nicolás Maduro. Este señor maneja una parte importante de la Guardia Nacional, que como sabemos es lo que llaman la Guardia Pretoriana, es decir, es el ejército que que dirige la represión en Venezuela, que controla las calles, que controla las aduanas, que controla las carreteras, los aeropuertos, los vías de acceso fronterizos, es decir, que prácticamente controla la movilidad de un país entero y son los oficiales de donde salen todos estos represores tremendos. Y obviamente cuando son acusados en la Fiscalía de Nueva York, de Brooklyn específicamente, él y el otro compañero que se llama Edilberto Molina, que por cierto para el momento que fue acusado, hacía de diplomático en Alemania, era un agregado militar en Alemania. Estas personas obviamente necesitan protección porque ya fuera si ellos no tienen un tipo de cargo, bien sea o diplomático o bien sea, diplomático va a ser muy difícil porque una vez que se producen estas acusaciones, los países donde estas personas están destacados, en el caso de Edilberto Molina, obviamente tienen razón para declararlos personas non gratas, como se suele manejar en el mundo diplomático. Así que estas personas no tienen más nada, no tienen otros lugares sino quedarse y morir, digamos, con la revolución. Sin embargo, estas acusaciones están, como dije al principio, causando un gran impacto dentro de sectores militares que sienten que tienen que rendirle cuentas o entenderse como una persona que claramente ha sido acusada de narcotraficante. Sin duda, no solamente ha causado impacto en las filas castrenses, sino también ha causado impacto a nivel internacional. Acá en Centroamérica, muchos han hablado de por qué Nicolás Maduro premiaba a estos dos generales acusados por la DEA de narcotráfico. Castro, ¿qué ha pasado en el caso de los narcosobrinos? El día de hoy tenían nuevamente audiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la defensa en este caso? Bueno, la defensa básicamente está insistiendo en, pedirle al juez que elimine muchas de estas evidencias que ya se hicieron públicas en el pasado, hace unas 2 semanas atrás, que muestran cómo estas personas se reunían en lugares, cómo negociaron con varios narcotraficantes, cómo hay grabaciones, etcétera. Es decir, que ellos están intentando socavar la credibilidad del gobierno, lo cual es una jugada un poco peligrosa porque hay que recordar, para poner en contexto a la gente que no está, digamos, no tiene los detalles de este caso. Estas personas han sido acusadas, los narcosobrinos, las 2 personas que han sido acusadas en la Fiscalía de Nueva York. El caso lo preside el fiscal más importante de esa Fiscalía del sur de Manhattan, que se llama Preet Bharara.
es probablemente uno de los fiscales más agresivos, más duros, más, digamos, con una trayectoria impresionante, que se ha enfrentado a poderosos en Estados Unidos, que ha desmontado, por ejemplo, redes importantes de narcoterrorismo en África, en el Medio Oriente, y que está siguiendo, obviamente, por cierto, una tradición, ¿no? Porque esta fiscalía antes también tenía muchos casos estaba siguiendo, era una de las fiscalías, es una de las fiscalías en Estados Unidos que está especializada en el tema de narcotráfico en Venezuela y en América Latina, obviamente, pero desde Venezuela particularmente. Entonces, esta persona, Preet Bharara, cuando uno lee su biografía, cuando uno lee la trayectoria, esta es una persona que en muy pocas ocasiones ha llegado a fracasado, ¿no? Nunca, los casos que él presenta son casos extremadamente sólidos, y lo que viene aquí, digo que es un poco peligroso esta jugada, porque naturalmente es lo mismo, ¿no? Son jugadas, o sea, los abogados están apostando a digamos, tratar de salvar de cualquier manera. Es decir, probablemente también prolongar este juicio. Y una cosa bien importante es que en el momento en que o sea, aquí los que van a pagar las consecuencias obviamente son los detenidos, porque a medida que tú confrontas más al gobierno, el gobierno va apretando más las tuercas, se acaba la posibilidad de hacer una negociación, ya ellos van a pedir, digamos, la máxima condena posible, y luego veremos en el futuro, en el muy cercano futuro, mucho más evidencias, posiblemente grabaciones. Ok, Casto. Bueno, Casto, el tiempo, tú sabes, en televisión es cruel. Nos veremos dentro de 8 días y seguiremos conversando sobre este tema. Estábamos escuchando al señor Casto Cando, amigo de la casa, periodista venezolano. Invitamos a su página verticenews.com, donde podrán ver toda esta investigación completa, excelente. Casto, muchísimas gracias por tu participación. Un placer y muchos saludos. Bueno, hemos llegado a punto final en esta nueva entrega de Es Noticia Venezuela. Ha sido un placer en nombre de todo el equipo haberles acompañado. Y nos vemos el próximo martes. Así es, antes de ser historia, primero fue noticia y usted lo vio aquí en CB24. Que Dios los bendiga, nos vemos en una semana.